Bienvenidos a este humilde homenaje en vida al evangelista internacional Jorge Rasky García. Su hija Kathy les invita a caminar con ella por la historia y trayectoria de su papá, hasta llegar a una canción que ha compuesto a modo de cerrar una serie de homenajes en vida en redes sociales. Esta es la tercera canción que Catherine compone para su padre y es la más íntima y personal de todas. En ella te dirá cómo ve al evangelista como hija, con una emotiva melodía. Kathy te invita a ver el cortometraje hasta el final. Si el rapto fuera esta noche, la mitad nos quedamos aquí abajo. Bochinches en el corazón, odios, rencores. La mitad de los hogares divididos por la misma mitad. Luchas internas, demonios trabajando. Iglesias donde la gente no le habla al pastor y el pastor no le habla a la gente. Odio, rencilla, gente que no se miran por el sector y el orgullo denominacional. Unos arrogantes, otros humillados. Hermano, la iglesia no se puede ir así. Hay que romper las barreras sectarias. Hay que romper las barreras denominacionales. Hay que romper los demonios y las cadenas que hay del diablo y decirle ¡fuera! Al evangelista internacional Jorge Rasky en Clamor 96. Llega el 2 de septiembre de 1996 y tras 22 años de estarse celebrando el Día de Clamor a Dios frente al Capitolio, las multitudes de creyentes siguen llegando a esta cita anual con el mismo entusiasmo del primer día. Como es usual, cada año acuden a ofrecer lo mejor de su arte, los mejores exponentes de la música cristiana tanto de Puerto Rico como de otros países hermanos de América Latina. Y es que tú todo lo hiciste bien, con tus manos de gran artista tú. Fiesta, 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 la fiesta de clamor a Dios. Que se oiga. Fiesta, fiesta, fiesta. Puerto Rico, la isla que ama a Cristo. En su suelo la luz de mi Dios he visto. La Asociación Evangelística Jorge Rasky presenta 10 años de Clamor a Dios. En 1983 se cumplen 10 años desde el día en que el evangelista internacional Jorge Rasky sintió establecer un día al año para que el pueblo creyente de Puerto Rico se uniera para clamar a Dios. Rasky pudo haber utilizado un sitio más amplio que el Capitolio, pero ese fue el lugar que Dios le indicó, por lo que representa el lugar. En buena medida, el destino de un pueblo depende de lo que hagan sus gobernantes, y en ese sentido se ora a Dios por ellos, siguiendo el consejo del apóstol Pablo, para que Dios les dé sabiduría y entendimiento que se traduzcan en buenas leyes que beneficien al pueblo. Clamen, 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 clamen del fondo de su alma, clamen del fondo de su corazón, que Dios una a estos hombres, que Dios rompa, que Dios los traiga a la reconciliación, que Dios una al pueblo. Todavía tiene vigencia la afirmación bíblica de que Dios quita reyes y pone reyes. En el siglo XX la mayoría de los gobernantes son presidentes en lugar de reyes, pero Dios sigue siendo el mismo y hoy día también cambia presidentes. A lo largo de estos años, líderes de todos los partidos políticos han estado presentes el día de clamor a Dios, y se ha orado por cada uno de ellos con el mismo fervor. Han asistido don Luis Ferré, Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló,
Rubén Berríos, Miguel Hernández Agosto, Hernán Padilla y muchos otros más. El evangelista puertorriqueño ha obedecido al llamado y en los pasados 10 años Dios lo ha utilizado para traerle a su pueblo el mensaje preciso que ha necesitado. Desde el primer año el pueblo creyente captó el mensaje y acudió por miles frente al Capitolio, pero con el paso de los años la muchedumbre ha ido creciendo. Ya para 1979 el acto comenzó a ser grabado para la televisión. Desde entonces conservamos evidencia audiovisual de lo que Dios ha manifestado cada año a través del Espíritu Santo mediante el don de lenguas, según está establecido en 1 Corintios 12, donde los cristianos reciben la promesa de que aquellos que busquen a Dios de todo corazón hablarán en otras lenguas y el Espíritu de Dios se manifestará en ellos. De modo que este no es un don especial para nadie, pero el evangelista Jorge Rasky es uno de las miles de personas que Dios usa de esa forma en el mundo entero, en pleno siglo XX, de la misma manera en que lo hizo hace casi 2000 años con los primeros apóstoles de la era cristiana. 1978 fue un año de advertencia en el que Dios se reveló que si Puerto Rico ha sido librado de temblores y huracanes por tantos años, no ha sido por casualidad. Dios dijo específicamente: en los próximos meses, con mi dedo tocaré la tierra y moveré los vientos, a ver si de esa manera miran sus ojos hacia el cielo y se acuerdan que todavía yo soy Dios. Al siguiente año, Puerto Rico fue ligeramente tocado por 2 temblores, que no hicieron daño, pero atemorizaron grandemente a la comunidad. Ese mismo año recibimos la más grande amenaza de este siglo, el huracán David. Fue a escasas semanas del día de clamor. Llorando en la plaza de Arecibo, se clamó para que el fenómeno atmosférico no nos tocara. Que no va a llover mientras usted tenga ese acto. La tormenta la ha despillado, la ha echado a un lado, y ustedes van a clamar, y ustedes van a adorar. La historia reciente sabe que David no nos tocó siquiera mientras hizo estragos en la República Dominicana y otros países del Caribe. Así lo confirmó luego el Espíritu Santo. Hermanos, hagamos silencio. Dice el Señor: he librado a Puerto Rico por causa de un pueblo que clama a mí. Mis juicios estaban sobre esta isla. Este huracán Yerebekunda la Basaya Saya la Bahaya venía Shirabakajataya por mi Tarabakila Mahaya, expresiva voluntad Chikandarabakili Bajalaya, pero oí el clamor de mi pueblo y Ramakajamaya Laya Basaya. A la siguiente semana, mientras el pueblo de Dios se hallaba en pleno día de clamor frente al Capitolio, la tormenta Federico se anunciaba como un peligro inminente a escasas millas de las costas del país. Nuevamente, el pueblo clamó a Dios. ¡Ahora! ¡Mira ese huracán! ¡Federico! ¡Ahora! 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 ¡Te ordenamos a ser desintegrado! ¡Ahora! 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 ¡No hagas daño a nadie! ¡Ahora! 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 Aunque la ciencia no lo admite como un milagro, los meteorólogos sí aceptaron que no podían explicarse cómo fue posible que el ojo de la tormenta se dividiera en 4 partes, desintegrándose la tormenta, para luego volver a juntarse al pasar las costas de la isla, volver a tomar forma de huracán y hacer estragos en otros lugares. Una de las características del Espíritu Santo es que no tiene un patrón fijo de comportamiento y se manifiesta solo cuando Él lo decide.
En 1982, la masa humana siguió creciendo, y ese año se predicó un mensaje sin duda inspirado por la sabiduría de Dios. Pero no hubo profecía especial como en años anteriores. No obstante, Rasky durante su mensaje sintió el deseo de hacer una recolección de alimentos para las víctimas de la guerra en El Salvador y se comprometió a hacerlo durante los próximos meses. Pocas semanas después de septiembre, en visita que el evangelista hiciera a esa república centroamericana, ocurrió allí uno de los desastres naturales más tristes en la historia de un país que ya de por sí estaba desgarrado por lo que significa una guerra civil que todavía dura. Lluvias torrenciales como nunca antes provocaron inundaciones y derrumbes que cobraron en varios días más de 800 muertes. El haber palpado de cerca esa desgracia adicional hizo que el puertorriqueño decidiera adelantar sus planes. Rasky se lanzó a través de toda la isla en una campaña para recoger alimentos, ropa y medicinas. La campaña se hizo a través de las 11 emisoras evangélicas que tiene el país y en pocas semanas se recogieron tantos donativos que fue necesario utilizar un barco en lugar de aviones, como se había pensado originalmente para su transportación. 271,000 libras de ropa, medicinas y alimentos fueron embarcadas en 6 furgones de la empresa Silan. Yo te vi en la cima, yo te vi en el valle, yo te vi riendo y te vi llorando. Tú me enseñaste a creer, tú me enseñaste a creer, me enseñaste que en la vida siempre hay otra salida, no rendirme ni caer. Y si yo me caigo, vuelvo y me levanto, como me enseñaste, como un buen guerrero, general de la fe. Yo te vi en la cima y yo te vi en el valle, te miré de lejos y también de cerca, vi cuando aplaudían fuerte y tus pasos crecieron. Siendo tan humilde, caminando al cielo, fueron tus palabras fuertes como un trueno, sacudiendo tronos, despojando infiernos. Te escuché de madrugada, caminando en calma, en el suave susurro del rayar del alba. Escuché tu ruego noche tras mañana, oración por mí y por mi hermana amada, y por Isaac siempre sé que clamarás. Dios, guarda mi casa, guarda mi heredad, cuida de sus almas, de su caminar, que jamás se olviden de buscar tu faz, porque mi simiente, mi herencia real, pertenece siempre a la corte alta, la corte celestial. Y si algún día el dolor quiere arrebatar la vida o la paz que tú les quisiste dar, defiende mi simiente, oh Dios de Abraham, sé muro y refugio que no fallará. Yo te vi tan alto, vi tocar el cielo, probaste el aplauso y el sabor del fuego, cuando en la penumbra al caer la tarde también vi la mano del abrazo falso, y aún así perdonaste. He mirado tanto estando a tu lado, hubiese querido no tener que ver, pero ese camino de luz y de espinas me volvió más fuerte, mujer de la fe, que muchos no entienden porque a ti parezco. Tú me
me diste sueños, tú me diste anhelos. Me dijiste un día que creyera en grande, que si yo confío, que sin Dios estoy, todo lo imposible puede suceder, porque así lo habló mi Señor y Rey. Tú jugaste conmigo cuando fuiste joven sin tener un padre. Tú fuiste mi norte, me enseñaste a amar en un mundo frío. Me llenaste el alma, me cubriste el río con calor de hogar y con tu canción. Y si un día tus manos ya no puedan más, si el tiempo nos roba horas al andar, yo tendré anclaje firme en la tormenta. La fe que me diste nunca se resigna, porque tu ejemplo me la reveló. Por lo que vivimos y por lo que no, por cada camino de risa y dolor, por cada palabra, por cada tropiezo, por los desvelos y por tu valor. Hoy te honro en vida con mi corazón. Aunque seas mi padre y mi capitán, veo en tu uniforme estrellas brillar, y sería injusto callar esta luz que guía mi ruta marcando la cruz, porque ante el cielo eres general, general de la cruz, soldado fiel de amor. Guardaste la verdad, cargaste tu dolor, yo seré tu voz cuando ya no estés, diciendo a los otros lo que yo miré.